Bienvenidos a una nueva clase del curso de IFS Online. En la clase de hoy vamos a empezar a ver el documento, la norma IFS. Vamos también a entrar en la estructura de los requisitos, de los más de 280 requisitos que ya os he citado, y luego vamos a explicar un par de conceptos, como es el de auditoría interna y el de Food Defense. El documento de la norma IFS, como veis en pantalla, se divide en 5 partes. Cada parte de ella tiene sus anexos. Por ejemplo, en la parte 2, que es el grueso de lo que vamos a ver en este curso, tenemos la lista de requisitos de auditoría. Y tenemos 2 anexos. En ese apartado tenemos por una parte la lista de definiciones y por otra parte, en el anexo 2, los campos de cumplimentación obligatoria por el auditor. Entonces, que no os extrañe ver diferentes anexos en cada uno de los bloques. Veis en pantalla, el primer bloque es el protocolo de auditoría. El segundo bloque, como ya hemos citado, la lista de requisitos de auditoría. La tercera parte establece los requisitos para las entidades de acreditación, las de certificación y para los auditores. La cuarta parte es donde se detallan los aspectos de informes del software Audit Express y el portal de auditoría IFS. Y ya la última parte, la quinta, recoge el protocolo de auditorías sin anunciar. Voy a empezar por la parte 2, que es lo que entraremos en detalle en el curso. Esta parte recoge íntegramente la lista de los requisitos de la auditoría, ¿no? Los más de 280 requisitos. Pero la primera duda, ¿qué es eso de auditoría? Algunos de vosotros, como ya me habéis trasladado, auditáis. Lleváis a cabo auditorías, entonces conocéis más que de sobra la mecánica y la definición de auditoría. Para los que no lo conocéis y empezáis de cero con la norma, vamos a coger la definición que establece la norma. Y dice, es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Tened en cuenta que aquí tenemos que dejar evidencias, ¿vale? Porque, como dice, es un proceso documentado, ¿vale? Estas palabras, de todas maneras, se repetirán en numerosas ocasiones a lo largo del curso. Y antes de seguir con los diferentes apartados, quiero hacer un pequeño paréntesis para entrar un poco más en este aspecto de auditorías, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que va a haber un momento que nos vamos a tener que autoevaluar y nos autoevaluaremos con la auditoría interna, ¿vale? Pero, como veis en la definición, va a ser de una manera independiente. Es decir, que no nos vamos a evaluar a nosotros mismos. En ese momento, como digamos, de pasar ese examen o autoexamen, ¿vale? Ya lo veremos de todas maneras. Y luego, por otra parte, está el examen por una entidad externa para obtener el certificado, ¿no? Y esto es lo que se va a denominar la auditoría inicial, que esta será la primera auditoría que se realiza a una empresa según IFS Food. Bueno, para que os suenen los conceptos y sepáis de qué estamos hablando, veis ahí en pantalla los diferentes tipos de auditoría que nos podemos encontrar. La primera de ellas, como hemos citado, sería la auditoría inicial, la primera auditoría, que además se lleva en unas fechas y en unos horarios, hablando ya de una manera práctica, que se acuerdan entre la empresa y la entidad de certificación, esta primera auditoría. Y lo que se hace es auditar
a la empresa totalmente y se auditan tanto los documentos como los procesos. Ya iremos viendo, de todas maneras, todos estos aspectos. Si todo va bien en esta auditoría inicial, pasaríamos de forma general a la auditoría de renovación, que aproximadamente será al año de la auditoría inicial. Y es una auditoría completa. Además, tenéis los plazos exactos a cumplir en la parte 1 de la norma, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, no vamos a entrar en detalles, pero los tenéis ahí perfectamente descritos. Si, por ejemplo, tuviésemos necesidad de introducir nuevos productos o nuevos procesos en nuestro alcance, ya hablaremos, ¿no? Si tenemos un alcance que hemos definido en la auditoría inicial, pero queremos introducir nuevos productos tras esa auditoría inicial, pues nos tendríamos que ir a una auditoría de ampliación. Y en este caso, la entidad de certificación nos va a determinar qué requisitos va a auditar. No sería, pues como en el caso de la de renovación, no sería una auditoría completa. Y en algunos casos, ya veis la última, la que veis ahí como complementaria, pues se da cuando los resultados o de la auditoría inicial o de la auditoría de renovación han sido insuficientes para la concesión del certificado. Es decir, que va a hacer falta una auditoría complementaria. Y al final lo que se va a centrar esta auditoría complementaria es en la implantación de determinadas acciones. Bueno, pues después de ver los tipos de auditoría y un poquito el proceso, ¿vale? Hacia dónde vamos en el final de la implantación, vamos a volver a la lista de requisitos. ¿Veis? En cuanto a requisitos, tenemos 281 requisitos repartidos, como veis ahí, en 6 bloques, que vamos a explicar ahora, ¿no? Que no vamos a seguir el orden ni de los capítulos ni de los requisitos. Yo para este curso he agrupado los requisitos en función de temáticas y en relación con los procedimientos elaborados para facilitar la comprensión y la implantación de la norma. Al final he intentado seguir un orden para mí más lógico. De todas maneras, cuando tengáis la auditoría de certificación, habrá auditores que sigan el orden de la norma y otros auditores pues, que tengan otra visión, entonces vayan de una manera salteada. Vamos a hacer un breve recorrido por los bloques para que nos vayan al menos sonando. No hace falta que toméis apuntes. Esto es para una primera toma de contacto de los requisitos. Además lo tenéis todo en la norma y además también veremos todos y cada uno de los requisitos como ya os he dicho. El primer bloque que veis en pantalla es el de responsabilidad de la dirección y que incluye requisitos sobre la política y sobre la estructura de la empresa. Y además, como el título indica, son aspectos que corresponden generalmente y en teoría a la dirección. Aquí además ya lanzo que para esta implantación de la norma debe haber un claro compromiso de la dirección. Si no hay un compromiso, podemos encontrarnos que no lleguemos al fin de la implantación, porque si hay que aportar recursos y no hay compromiso de la dirección, no tendremos los recursos necesarios para llevar a éxito la implantación de la norma. Además, recuerdo un caso de estar sentado en una mesa con el consejo de dirección de la empresa, 9 personas sentados, y cuando pregunté que quién iba a ser el interlocutor, me contesta el presidente que él, a lo cual le digo yo que él no.
que es necesario un interlocutor que lleve a cabo la implantación, que si él tiene el perfil técnico para poder llevar a cabo la implantación, es la figura, correcto, pero si no, no es la persona más adecuada para llevarla a éxito. Hay que dejar bien sentadas las cosas desde el principio, porque si no, luego durante la implantación nos podemos encontrar con problemas que son más difíciles de resolver. ¿Cómo se solucionó el problema? Pues indicándole que tenía que incorporar una persona, tenían que incorporar recursos, no tenían ningún perfil técnico en la organización. Tardaron un mes en incorporar a un perfil técnico que fue el que se encargó de llevar a cabo de manera conjunta con nosotros, conmigo en este caso, la implantación de la norma. Entonces, como os digo al principio de este apartado, se requiere este compromiso para la aportación de recursos humanos y de recursos económicos, ¿vale? Que lo va a requerir la propia dimensión de la norma, que esta implantación de la norma no va a ser a coste cero. Hay unos costes de consultoría, de apoyo, de recursos humanos y habrá unos costes en inversiones en material, en instalaciones, en equipos. Que tengamos claro desde el principio que abordar una norma de esta cuesta dinero. Como veis, vamos a pasar al segundo bloque, que se recogen algunos aspectos documentales del sistema de gestión de la calidad y el sistema APPCC, ¿no? Como veis ahí, y la seguridad alimentaria. Que esto ya os sonará al menos, ¿no? Y muchos de vosotros pues lo conoceréis al detalle porque lo llevaréis en vuestro día a día, ¿no? En el tercer bloque entraremos en la gestión de los recursos y aquí se recogen aspectos como el personal, la formación, las instalaciones que iremos viendo. Y el cuarto bloque, que es el más extenso de la norma, es el de planificación y proceso de producción, que aquí aborda, entre otros requisitos, la mayoría de los que denominamos en el sistema de autocontrol que tenemos en el APPCC como requisitos previos o planes generales de higiene o prerequisitos, ¿no? Como lo tengáis vosotros denominado en vuestro APPCC. También encontraremos las especificaciones del producto y las fórmulas. Encontraremos aspectos relacionados con los requisitos constructivos. También cuerpos extraños, que nos chocará en un principio si no tenemos contemplado en nuestro APPCC nada de eso, nos chocará ahora ver el hincapié que se hace en la norma en el aspecto de cuerpos extraños. También la trazabilidad, ¿no? Que nos suena mucho. OGMs, es decir, organismos modificados genéticamente, los alérgenos, el fraude. Ya en el quinto bloque, el de mediciones, análisis y mejoras, nos ocuparemos de las auditorías internas que hemos hablado antes, también del análisis de producto, de la calibración y la verificación, de las incidencias y de las acciones correctivas. Todos estos aspectos que puede ser que no suenen o que no nos suenen, entraremos en detalle tanto en el concepto como en la implantación. Y en el último bloque, el de Food Defense Plan e inspecciones externas, se plantean una serie de requisitos con el fin de identificar, de mitigar y de vigilar posibles fuentes de contaminación intencionada, en este caso, de alimentos, ¿vale? Contaminación intencionada. Y bueno, aunque lo veremos cuando lleguemos al bloque de Food Defense, adelantaros que IFS define Food Defense como la protección de los alimentos de la contaminación intencionada o adulteración a través de agentes biológicos, químicos, físicos y añade o radioactivos con el fin de causar daño. Vale, esto es un concepto
que posiblemente no tengamos contemplado, por lo menos de una manera directa en nuestro ABC, y tenemos que contemplarlo específicamente en la implantación de la norma IFS. Bueno, y esta parte 2 que estamos viendo, como dijimos y pusimos en el ejemplo, tiene un listado de definiciones, que ya hemos visto 2 y el resto de definiciones iremos viendo a lo largo del análisis de los requisitos. Y luego el otro, como decíamos, es el que va dirigido al auditor. Después de ver en detalle esta parte 2, vamos a echar un vistazo rápido a las otras 3 partes del documento. Vamos a empezar por la primera parte, la denominada el protocolo de auditoría, donde se van a definir los criterios a seguir por las entidades de certificación que llevan a cabo auditorías y se detallan los procedimientos que deben respetar las empresas auditadas. Veremos algún aspecto, ¿vale?, que sea necesario para la implantación. También se habla de los tipos de auditoría que hemos visto antes. Se habla de definir el alcance de la auditoría, tanto de producto como tecnológico, que todo esto se especifica en el anexo 3 de esta primera parte. De todas maneras, el alcance al final lo vais a confirmar con la ayuda de la entidad de certificación, si hay alguna duda, ¿vale? Si no está claro, y esto lo vais a hacer previo a la auditoría, ¿vale? Si, como os digo, si no está totalmente claro, entonces vais a hablar con la entidad certificadora, le vais a explicar vuestro caso y entonces se recogerá el alcance. Os dejo en las notas de la lección tanto el anexo 3 como una tabla de ejemplos de productos, que si lo leéis vais a ver que hay hasta incluso insectos comestibles. En esta primera parte también se detalla el proceso de certificación, que incluye la evaluación de los requisitos. También entran en la concesión del certificado, en el informe de auditorías, en los aspectos del uso del logotipo IFS Food, que únicamente al final, como os he dicho, vamos a entrar en los aspectos que nos afecten a nosotros directamente para la implantación de la norma. En la parte 3 no entraremos porque va dirigida a las entidades de acreditación, a las entidades de certificación y a los auditores, como dijimos. Tampoco en la parte 4. Y los anexos que tiene esta parte tiene modelos de informes y de certificados. Y en esta última versión de la norma se ha incluido una última parte que describe el protocolo para realizar auditorías sin anunciar. Es decir, auditorías donde no se notifica por adelantado la fecha de auditoría a la compañía. ¿Vale? Aquí ten en cuenta que es complicado, porque al final tú preparas una auditoría y te lleva unos días, por lo cual te exige que lleves al día el mantenimiento del sistema. Lo que busca es que no se actualice, como digamos, algunas partes una vez al año, ¿no?, previo a la auditoría. Que esto sea un mantenimiento continuo, como debe de ser. Y bueno, para ir terminando, deciros que en algunas ocasiones la norma hace referencia a lo que se denomina doctrinas. Aquí hemos visto los 5 apartados de la norma IFS que os adelanté, pero también hay unas doctrinas que consisten en una colección de documentos descriptivos que los publica IFS y que introducen aclaraciones adicionales a esta norma de seguridad alimentaria. Así que también os dejo la última doctrina publicada por IFS en las notas de la lección, pero solamente para que veáis el formato, ¿vale? Porque ya hablaremos de ellas cuando entremos en alguno de los requisitos, porque las aclaraciones son para algunos de los requisitos, no es una actualización de la norma. Y bueno, para ir acabando, a modo resumen, decir que en esta clase pues hemos visto las partes del documento de la norma,
y los bloques de la parte que vamos a abordar en este curso, ¿no? Como veis, la parte 2 es la que vamos a entrar en detalles. Hemos visto ya un par de conceptos extraídos del anexo 1 de esa parte 2, de ese glosario, como ha sido el concepto de auditoría y el concepto Food Defense. Y también hemos hablado de auditorías, ¿no? De los tipos de auditorías, que al final estas auditorías son las que nos hacen aprobar o suspender. Y sin más, hemos llegado al final de la clase de hoy. Gracias por estar ahí y hasta la siguiente lección.